Goldie Hawn no era solo la consentida de los Estados Unidos. Fue la chispa dorada que iluminó las comedias y dramas de Hollywood para millones. Encarnaba alegría, encanto y un optimismo casi natural. Pero tras esa risa y esa sonrisa, la industria susurró años sobre rivalidades y amigos que se vuelven muy amargos. Ahora, a los 68 años, Goldie supuestamente rompe su silencio. Por fin nombra a las 5 personas que dejaron las cicatrices más profundas. Algunos nombres los esperarás, otros te sorprenderán. Mantente atento, porque al final el mapa real del ascenso de Goldie, sus batallas y sus rencores quedarán al descubierto. Vamos a sumergirnos. Antes de que el mundo la conociera como la It Girl de Hollywood, a finales de los 60 y 70, Goldie Hawn era una joven bailarina de Washington, D.C. que soñaba con escenarios mayores. Nacida en 1945, se formó en ballet y jazz desde la infancia y ya actuaba en producciones mucho antes de que las cámaras de TV la descubrieran. Era magnética, y cuando se dirigió hacia el oeste, no pasó mucho tiempo antes de que su risa contagiosa y una presencia deslumbrante la convirtieran en un nombre conocido por todos. Su salto a la fama llegó en Rowan y Martin's Laugh-In, el programa de sketches de NBC, que la convirtió en una estrella nacional casi de la noche a la mañana. ¿Quién podría olvidar a la bailarina excéntrica vestida de bikini que entregaba remates entre cortes psicodélicos? La audiencia la adoraba. De pronto, Goldie dejó de ser una simple actriz para triunfar. Pasó a ser una sensación. A principios de los 70, ganó un Oscar por La Flor del Cactus y afianzó su fama como actriz capaz de mezclar comedia con profundidad real. Pero su carrera no dependió de la suerte. Navegó Hollywood con instintos afilados, demostró que podía imponerse. Private Benjamin, en 1980, no fue solo un éxito de taquilla, fue un hito cultural. Goldie, además de actuar en la comedia feminista, la produjo. Fue un movimiento poco común para las actrices de su época. De pronto ya no era solo una estrella, era una fuerza. Tenía control creativo y gran influencia, inquietando a colegas y ejecutivos. Su encanto, sin embargo, no siempre la protegió de las corrientes más oscuras de Hollywood. La industria que conquistó era competitiva, a veces cruel y llena de personas fuertes, y no todos admiraban el éxito de Goldie. A lo largo de las décadas apareció ya en clásicos como Overboard, Bird on a Wire y Death Becomes Her. Cada papel sumaba capas a su persona pública, alegre y inteligente, cómica, capaz de un drama real. A lo largo de todo ello, forjó una de las relaciones más duraderas de Hollywood con Kurt Russell. Una historia de amor que aún hoy celebran los fans. Pero ya, tras risas y glamour, hay quienes especulan, fans también e informantes, sobre tensiones fuera de cámara de Goldie, en una industria impulsada por egos y alianzas cambiantes. Incluso la estrella más querida es una rivalidad inmune. Informes viejos señalaban a los choques creativos con directores, la competencia entre actores y la presión de cadenas y productoras para moldear su imagen a su manera. Y así, cuando comenzaron a surgir rumores de que Goldie había nombrado 5 personas con quienes más odiaba trabajar, los fans se acercaron para escuchar. Para alguien que siempre mostró calor y optimismo, una lista así parecía mirar tras el telón de terciopelo de Hollywood. Por supuesto, es bastante difícil separar rumor de realidad, pero está claro. La vida de Goldie Hawn ha sido moldeada no solo por triunfos, sino por la batalla en su camino. Ahora, por primera vez, entramos en ese otro lado de su historia. Comienza ya la cuenta atrás. Durante años, la marca de Goldie Hawn ha girado en torno a la ligereza, risa chispeante, energía despreocupada, sensación de que podía hallar la luz incluso en el rincón más oscuro. Detrás de cámaras, Hollywood insiders susurran otra historia. El éxito a esa escala nunca llega sin tensión, y para Goldie, el precio de la fama a veces era chocar de frente con gente cuyas ideas, egos o decisiones chocaban con las suyas. Según los rumores de la industria, hubo al menos 5 figuras que dejaron huellas en su carrera. Momentos de traición, falta de respeto o frustración. No todos eran compañeros de actuación. Algunos eran guardianes del acceso, otros, aliados que se convirtieron en rivales. Otros, personas lo bastante cercanas para herir de formas que el público nunca imaginó. Y aunque la propia Goldie rara vez ha hablado sobre el odio de los fans, los periodistas han hilado los conflictos que dieron forma a su trayectoria. Entonces, ¿quiénes son?
Vamos a sumergirnos en la cuenta regresiva. Chevy Chase, primer nombre en la lista de Goldie. Chevy Chase. El eslogan decía: oro cómico encontró sarcasmo nocturno y chispas volaron. Goldie y Chevy Chase se unieron en 1980 para una comedia de atracos. En papel, parecen viejos tiempos. La dupla era increíble. Dos grandes de la comedia de aquella época, compartiendo la pantalla. Al principio la colaboración parecía ya un sueño. El ingenio improvisado de Chevy, junto al encanto de Goldie, hacía magia. Fuentes cercanas dicen que la química en el set no coincidía con la pantalla. Chevy, conocido por su temperamento impredecible, discutió con Goldie durante las tomas, por la sincronía y la entrega. Lo que empezó como charla se volvió tenso. Los ensayos a veces se extendieron hasta batallas por el control cómico. En la pantalla, la audiencia vio su encanto sin esfuerzo. Un rom-com basado en diálogos agudos. Fuera de cámara, sin embargo, informes pintaron una imagen distinta. El equipo dijo que el humor de Chevy no siempre caía bien en Goldie, quien valoraba seriedad y balance en el set. Si bien el enfoque de Chevy tendía a la improvisación e imprevisibilidad, Goldie prefería la estructura. Fuentes claramente sugieren que encontró su conducta frustrante, incluso despectiva. Producción terminó sin escándalo. El ánimo persistió aún. Tras el estreno surgieron señales muy sutiles aún. Chevy, como siempre, hizo comentarios irónicos sobre sus coestrellas. Mientras Goldie elogió el proyecto más que la dupla, los fans notaron la distancia, y que ninguno volvió para otra película. Inusual, dada la tendencia de Hollywood a explotar parejas exitosas. Los críticos señalaron que, aunque la película fue moderadamente exitosa, le faltó la chispa de un dúo de alto perfil. Años después, charlas en red señalaron ese proyecto como ejemplo de gigantes cómicos que no encajaron tras bambalinas por dinero. Experiencia, se informó, afirmó su deseo de tomar control de sus proyectos. Luego se volcó a producción, buscando guiar más en el reparto y la dirección creativa. Private Benjamin, que llegó ese año, mostró su poder de estrella y su habilidad para forjar una historia desde sus fortalezas. Tal vez sintió que no podía confiar en compañeros que desequilibraban todo. La persecución fue advertencia. Lo que brilla ante la cámara no siempre trae paz fuera de ella. Y si pensabas que la entrada de Chevy Chase ya era sorprendente, espera. El número 4 es alguien mucho más cercano a casa. No creerás quién sigue: Bette Midler. El siguiente nombre en la lista de Goldie es Bette Midler. Dos divas, un solo foco, y las consecuencias de compartirlo cuando Goldie Hawn y Bette Midler se unieron para el Club de las Primeras Esposas en 1996. Parecía un dúo hecho en el cielo de Hollywood. Añade a Diane Keaton a la mezcla y la película Promise para hacer una comedia potente que aborda el divorcio, la venganza y la amistad con un filo satírico. El trío fue eléctrico en escena. Se apoyaron en excentricidades, fortalezas y ritmos cómicos de formas que el público adoró. La película fue un triunfo de taquilla, casi $200 millones en todo el mundo, pero tras bambalinas las cosas no eran armoniosas. Según fuentes de producción y después columnas de chismes, hubo tensión sobre quién sería la estrella revelación de la película. Goldie y Bette tenían fama de robarse las escenas, cada una con estilo cómico. Goldie se inclinaba por una energía de ojos abiertos y burbujeante. Ese encanto distraído que convivía con un ingenio afilado. Bette, por otro lado, enfocaba humor directo, voces potentes y entrega audaz. Sus energías no siempre se mezclan bien entre sí. Informes señalan que los ensayos a veces fueron competitivos. Bette, conocida por su fuerte personalidad y presencia de mando, dominaba escenas, mientras Goldie, más sutil, pero ambiciosa, contraatacaba a su manera. Miembros del equipo susurraban que se tomaban varias tomas, no por fallos en las líneas, sino por luchas tras bambalinas por la sincronización y por quién tenía la última carcajada. Mientras Diane Keaton, supuestamente mediadora, la tensión entre Goldie y Bette Midler, apenas perceptible en pantalla, mostró a tres mujeres con interpretaciones icónicas. Su química, risas, vínculo y empoderamiento se sintieron auténticos en general, fuera de cámara.
Aunque las historias eran más complicadas en entrevistas tras el estreno, Goldie elogió la experiencia, pero se centró en guión y el equipo, en lugar de elogiar a sus coprotagonistas. Mientras tanto, Beth hizo comentarios irónicos sobre divas y sus egos, sin nombrar nombres. Los fans se dieron cuenta. Informes de la industria indicaron que la competencia no era maliciosa, sino que surgió de dos mujeres acostumbradas a ser el centro y pronto obligadas a compartirlo. Goldie fue ganadora del Premio de la Academia, productora y actriz de primera fila durante años ya. Era una artista de múltiples talentos que conquistó el escenario musical y el cine. Ambos estaban acostumbrados a mandar en una sala y ninguno quería desaparecer. La fricción surgió al hablar de secuela del club y los fans reclamaron continuación. Rumores decían disputas entre actores sobre contratos y facturación, y controles creativos frenaron el proyecto. Algunos informes señalan la dinámica Hahn-Midler, sugieren no acordar términos justos. Mientras el estudio redujo el tema, la secuela no se materializó. Las pruebas, como llaman los fans, están muy dispersas a lo largo de entrevistas y apariciones en programas y luego retrospectivas. En una entrevista promocional, Beth bromeó sobre personalidades fuertes en el set y ciertas actrices no les gusta compartir espejos. La gente rió, pero ese humor provocó especulaciones. Goldie, en cambio, fue diplomática en sus comentarios y evitó hablar de la camaradería personal. Años después, cuando a Beth se le preguntó sobre el Club de las Primeras Esposas, durante una aparición en un programa de entrevistas con temática de reunión, elogió el impacto de la película, pero dudó si volvería a trabajar con el mismo equipo. La pausa decía que había más que palabras. Los fans conectaron rápidamente los puntos. El trío poderoso podría haber parecido inquebrantable en la gran pantalla. Fuera de cámara, las cosas eran más frágiles. Los foros en línea y las discusiones de fans a menudo revisitan esta rivalidad. Algunos dicen que la tensión elevó sus actuaciones. Otros lamentan que las luchas de ego privaran al público de una secuela deseada. De todas formas, la impresión quedó. La armonía del Club de las Primeras Esposas fue más ilusión cinematográfica que realidad de Hollywood. Para Goldie, The Clash reafirmó algo que aprendió por décadas: la importancia del control. Distante de sus días anteriores, cuando solía verse encasillada en papeles ajenos, Goldie quiso que sus proyectos reflejaran su visión. Competir con una personalidad fuerte como Bette Midler mostró el riesgo de perder ese control tras el Club de las Primeras Esposas. Goldie se hizo más selectiva con los repartos coral y se inclinó hacia proyectos que enfatizaran su identidad o su asociación con Kurt Russell. La oportunidad perdida de una secuela también pesó. Para muchos ya. El Club de las Primeras Esposas fue más que una comedia. Fue una declaración cultural. Hollywood llevó a mujeres de 40 y 50 años al centro. Desacuerdos tras bambalinas impidieron la secuela y frustraron ya a los fans. Para Goldie, significó ver una franquicia escaparse, no por taquilla, sino por los egos que chocaban. Sin embargo, a pesar de la tensión, la película es uno de los logros de Goldie. Cada revisión recuerda a los fans lo que pudo haber sido y lo que podría haberse perdido debido a la intensa rivalidad. Si el choque con Bette Midler fue sobre dos estrellas luchando por el mismo foco, la próxima entrega trata sobre algo más personal: la lealtad. El número 3 no es solo otra coestrella. ¿Alguien a quien Goldie alguna vez consideró parte de su círculo íntimo? ¿Quién podría ser? Sigue mirando. McGraw, el tercer nombre en la lista de Goldie, golpea un nervio más hondo que la rivalidad profesional. Ali McGraw, el eslogan, la amistad, la fama y una fractura que dolió más que cualquier titular de Hollywood. En los 70, Goldie Hawn y Ali McGraw fueron dos de las caras más conocidas de Hollywood. Goldie ganó un Oscar por Cactus Flower y pasó a papeles de protagonista también, mientras Ali se convirtió en un fenómeno global, casi de la noche a la mañana con Love Story de 1970. Sus carreras se asemejaron en varias formas. Ambos eran rubios y hermosos, y eran considerados símbolos de una era cambiante en el cine estadounidense, donde las mujeres podían encabezar grandes éxitos de taquilla. Era natural que sus caminos se cruzaran socialmente. El círculo de élite de Hollywood a principios de los 70 era relativamente pequeño, con fiestas de estrellas, ceremonias de premiación y galas benéficas que proporcionaban el telón de fondo para que surgieran las amistades.
Goldie y Ali fueron fotografiados juntos varias veces, sonriendo, brazo entrelazado, lo que creó la idea de camaradería. Según algunos relatos, disfrutaban de la compañía del otro. Al principio, se unían por la fama y sus presiones, pero luego cambió todo. Los informes de aquella época, en ese momento. Más tarde, revistas de fans también sugirieron envidia profesional. Goldie solía actuar en comedias ligeras, y Ali prefería dramas con una mayor expectación para el Oscar. Cuando los proyectos de Goldie superaron a los de Ali en reconocimiento y taquilla, surgieron susurros de tensión. Algunos informantes afirmaron que Ali resentía la forma en que Goldie parecía mantener su estrellato durante más tiempo. Mientras la carrera de Ali decayó tras escándalos personales de alto perfil, otros insistieron en que fue Goldie quien se retiró, temerosa de ser comparada. Demasiado a menudo para aliarse o para verse arrastrada a la tormenta de chismes que la rodeaba. A diferencia de Chevy Chase o Bette Midler, Goldie y Ali nunca rodaron juntos en una película. Su relación fue fuera de la pantalla, en Hollywood, privado pero muy publicitado. Eso explica por qué esa brecha es tan fascinante en pantalla. Ellos nunca fueron rivales. El público nunca los vio juntos en papeles escritos. Comparaciones fueron constantes. Entretenimiento. Las revistas de los 70 amaban enfrentarlas entre sí. Y Goldie y Ali tampoco eran la excepción. El relato público las ponía a competir por los mismos guiones, los mismos directores y titulares. Parte de ello pudo haber sido hecha por la prensa, afectando la realidad. Presuntamente, Goldie comenzó a distanciarse para no verse arrastrada por la relación de Ali con Steve McQueen, que atrajo el escrutinio de la prensa. Fuentes cercanas dicen que Goldie valora la estabilidad y la profesionalidad, mientras la vida de Ali se define por romances y escándalos. Se arriesgó a eclipsar cualquier colaboración entre ellos. Las pruebas aquí no son escenas de cine, sino fotos y portadas de revistas y entrevistas dispersas. Ali fue interrogada sobre sus contemporáneos y, se dice, en voz baja, restó importancia a Goldie, insinuando que era figura de televisión ya más que estrella de cine. Mientras algunos lo atribuyeron a un desaire casual, otros lo vieron como el inicio del fin de su amistad. Goldie, por el contrario, rara vez dirigía la palabra a Ali, optando en cambio por guardar sus respuestas. Los fans diplomáticos notan el silencio, que en Hollywood a veces dice más que las palabras. Cuando la carrera de Ali decayó a finales de los 70 y principios de los 80, Goldie floreció, mientras Ali fue noticia por sus luchas en un divorcio muy público. Goldie aparece en titulares con golpes muy bajos y Private Benjamin. Los fans creen que evitar a Ali fue deliberado para conservar su imagen de Hollywood, fresca y resistente. Cariño, mirando atrás, muchos creían que la distancia entre ellos era estratégica, incluso si dejaba amargura persistente. Para Goldie, la ruptura con Ali MacGraw fue más que una amistad rota. Reforzó la lección aprendida repetidamente en Hollywood. La cercanía al escándalo puede ser tan dañina como el escándalo mismo. Al mantener distancia, protegió su carrera, que prosperaba cuando la estrella de Ali se iba. Pero hubo un costo emocional para quien proyectaba calidez y unión. Perder a una amiga, incluso a otra atrapada en la corriente de chismes. Fue doloroso. Fue un recordatorio de que, en Hollywood, las amistades eran frágiles, incluso cuando la fama, los celos y la supervivencia estaban en juego. Para Ali, la rivalidad representaba algo mayor. La realidad es que la industria no siempre trata muy por igual a sus IT girls. Goldie encontró formas de progresar, pasando de joven actriz a productora. Mientras Ali luchaba por reinventarse tras sus primeros días de éxito, el contraste entre ellas se convirtió en un tema cultural, un estudio de quién se adapta y quién se desvanece. Al final, el quiebre entre Goldie y Ali quizá no fue explosivo, pero decía mucho sobre su amistad. Una vez retratadas con sonrisas, terminó con décadas de distancia, pues solo quedaron menciones en retrospectivas. Los fans siguen debatiendo si fue verdad, odio o simplemente la deriva inevitable de dos mujeres arrastradas por la fama en direcciones opuestas. Si lo de la tercera fue la amistad, amargada por la fama. El segundo trata de algo aún más complejo, el poder. La próxima entrega implica un choque, no con un igual, sino con alguien que quiso dominar el futuro de Goldie. ¿Quién fue esa persona a quien querrás seguir viendo ya? Alan Ladd, Jr.
El siguiente nombre en la lista de Goldie no es coestrella, ni amigo, ni compañero de reparto. Alguien que se sentó en la alta torre de las decisiones de Hollywood. Alan Ladd, Jr. El eslogan. El jefe del estudio que creía tener la estrella y la batalla que le enseñó a Goldie el precio del poder. A finales de los 70 y a principios de los 80, Goldie Hawn forjó un puesto notable en Hollywood. No fue una actriz que aceptaba encargos. Fue productora, empresaria y artista, con una visión que la distinguía. Eso la ponía en conflicto directo con algunos de los ejecutivos más poderosos de la industria. Uno fue Alan Ladd Jr. Después emergió como fuerza directiva en los estudios y se le atribuyó impulsar Star Wars en Fox. Ladd tenía fama de moldear carreras emparejándolas con proyectos que el estudio quería hacer. Para algunos actores fue un regalo. Trabajo estable y maquinaria de marketing. Significaba prestigio. Pero Goldie, eso era un problema. No quería que dijeran qué papeles aceptar. Ya sabía qué pasa a las actrices que juegan mucho al estudio. La brecha empezó cuando Ladd Jr. empujó a Goldie hacia papeles que no encajaban con su visión. Se dice que ella se opuso a desarrollar su propio material. El choque llegó a su punto máximo con Benjamin Ladd. Otros ejecutivos dudaban del proyecto, llamándolo arriesgado y enfocado en mujeres para triunfar. Goldie, sin embargo, luchó con uñas para lograrlo cuando la película fue un gran éxito. Logrando ya una nominación al Oscar y demostrando que sabía producir tan bien como actuar. La relación entre Starr y el jefe del estudio cambió ya para siempre en pantalla. El público vio la determinación de Goldie. Private Benjamin se convirtió en una de las comedias clave de los 80, una mujer que, al servir, resonó entre hombres y mujeres. Fuera de cámara, el triunfo costó. La determinación de Goldie para oponerse a presiones de los estudios la marcó como difícil ante ejecutivos. Hollywood en los 80 fue un club de hombres. Las actrices que querían controlar sus proyectos eran etiquetadas como problemáticas. Según reportes, el Ladd Jr. vio a Goldie como un desafío al orden. Él respetaba su éxito, pero no toleraba que lo demostraran equivocado, públicamente. Fue un tira y afloja sin cesar. Goldie quería independencia. Ladd quería supervisión. Los recibos están en el registro de la producción de Private Benjamin. Numerosas entrevistas de esa época confirmaron la resistencia de Studio Brass. Goldie ha hablado de desafíos y admitió que ejecutivos dudaban de la viabilidad de la película. Aunque no nombró a Ladd en entrevistas públicas, la industria sabía quién mandaba en Warner Brothers. Los fans notaron la corriente subyacente en retrospectivas. Private Benjamin, visto como hito, marcó a Goldie y a las mujeres de Hollywood. En general, demostró que las comedias con mujeres pueden ser críticas y exitosas. Algo a lo que ejecutivos se opusieron. El fan leyó. Goldie no solo chocó con un jefe. Ella ayudó a cambiar todo un sistema, obligando a Hollywood a enfrentar sus sesgos. Con los años, debates en línea también han revivido la historia, presentándola como una batalla temprana por la representación femenina en el cine. Algunos atribuyen a Ladd dar luz a proyectos. Otros dicen que su duda con Goldie mostró los obstáculos que enfrentaban las mujeres. De cualquier modo, la leyenda perduró. Goldie enfrentó a Studio Power y ganó a favor de Goldie. La batalla con Alan Ladd Jr. fue más que una película. Se trataba de ganarse un lugar como mujer que no sería controlada por el estudio. El éxito de Private Benjamin le dio margen para elegir proyectos y seguir produciendo, construyendo su carrera a su manera. Pero también dejó cicatrices. Ser llamada difícil en Hollywood podría hundir su carrera. Goldie logró sobrevivir a ello porque su poder era indiscutible, pero la experiencia mostró cuán frágil era el poder. También moldeó sus elecciones. De cara al futuro, Goldie fue más cautelosa con los ejecutivos. Se unió a colaboraciones que la hacían sentir respetada. Trabajó con aliados de confianza, como Kurt Russell, que apoyó su visión. La experiencia a Ladd le enseñó que en Hollywood, incluso triunfos traen costos ocultos. Para Alan Ladd Jr., el conflicto fue solo una de muchas batallas con estrellas. Durante su mandato, tuvo una carrera célebre. El enfrentamiento con Goldie sigue siendo una nota al pie en sus legados.
aviso de que el sistema de estudios y la creatividad a menudo chocaban cuando el segundo hablaba de luchas de poder en Hollywood. El primero nos lleva a un lugar más impactante. En la vida privada de Goldie, el nombre de la cima de la lista no es un coprotagonista ni un ejecutivo, es alguien con un vínculo más profundo. ¿Quién será? Sigue viendo. Edward Rutledge Hahn, último nombre de la lista de Goldie Hawn, no es actriz rival ni ejecutivo de estudio, ni siquiera es alguien con quien haya discutido en el set. Es mucho más íntimo que eso. Su padre, Edward Rutledge Hahn, con quien está distanciada. El eslogan, el hombre que dio forma a sus primeros años y el legado complejo de amor, pérdida y desilusión que nunca se desvaneció. Goldie ha crecido en Tacoma Park, Maryland, hija de Edward, un músico de banda, y Laura, quien era dueña de una escuela de danza desde fuera. Su niñez estuvo llena de ritmo, música y actuación. Goldie amó la danza gracias a su madre. El papel de su padre fue más complejo. Edward estuvo presente en sus primeros años, pero al divorciarse sus padres durante la adolescencia de Goldie, nunca mostró constancia. La separación dejó marca. Goldie ha hablado de su padre, señalando los retos de su relación y heredó parte de su talento artístico. Ella también sintió la punzada del abandono. Según fuentes, el divorcio fracturó el vínculo y Goldie buscaba estabilidad y aprobación. Marcó su vida adulta. Amigos cercanos a ella dijeron que la ausencia de su padre, sobre todo en su juventud, fue una de las grandes fuentes de dolor en su vida. En pantalla, Goldie cultivó la imagen de la ingenua, optimista, la mujer que se reía ante cada reto. Fuera de cámara. Sin embargo, la sombra de su padre seguía. En entrevistas, ella se ha descrito a sí misma como alguien que busca temas de hogar y seguridad que se mantuvieron a lo largo de sus elecciones de carrera y de su relación a largo plazo con Kurt Russell. Aunque rara vez habló con dureza de Edward en público. El dolor subyacente era visible para quienes la conocían mejor. El contraste entre la faceta alegre ante la pantalla y las heridas privadas cuenta una historia más amplia. Los fans vieron a una estrella que irradiaba calor, y ese calor venía de la lucha. Goldie buscó la comedia y el optimismo, como contrapeso ante su niñez turbulenta. Es una dinámica. Muchos de su generación proyectaban alegría, aunque en privado cargaban luchas familiares. A diferencia de las disputas con Chevy Chase o Bette Midler, aquí son palabras de Goldie. En su autobiografía y en entrevistas de décadas, ha aludido al dolor del divorcio de sus padres y a la distancia con su padre. Los fans que siguieron su relato notaron cuán reservada se volvió al hablar de la vida familiar. Mientras ella elogaba la influencia de su madre, con frecuencia el rol de su padre era menos celebrado. Un silencio que ya decía mucho. Los medios, sobre todo en los años 80 y 90, volvieron a tocar el tema, enmarcando la relación de Goldie con Edward como raíz de su determinación para formar su familia con Kurt Russell. Los fans discutían si su imagen pública era un escudo ante cicatrices profundas. El consenso, la relación de Goldie con su padre, conflictiva, explicaba el acero tras su sonrisa. La brecha con su padre dio forma a Goldie. Eso la llevó a buscar control en su vida laboral, evitar el abandono en su vida personal y formar una familia que rompiera con las normas de Hollywood. Su asociación de décadas con Kurt Russell, sin casarse, reflejaba su determinación de definir el amor y la familia a su manera. Ella quería estabilidad, pero no a costa de repetir viejas heridas. En muchos sentidos, la ausencia de Edward fue el mayor enemigo de Goldie. No por malicia, sino por lo que representaba. Inestabilidad, desilusión y la vulnerabilidad de la confianza. A diferencia de su química con los coprotagonistas o de sus batallas con los ejecutivos, esta era la única relación que nunca podría reescribirse por completo. Y para los fans que miraban la sonrisa siempre presente de Goldie, saber esta parte de su historia añadía profundidad. Esa sonrisa no era solo alegría, era resiliencia. Ahora que hemos descubierto los 5 nombres, la pregunta mayor sigue siendo: ¿a qué suman estos enfrentamientos? ¿Qué dijeron sobre la carrera de Goldie, sus decisiones y el legado que lleva a sus 60 y tantos? Pongámoslo todo. Al mirar atrás, los 5 nombres cuentan una historia más grande que las rivalidades. Chevy Chase destacó de manera notable el choque entre estilos de la comedia, un recordatorio claro de que no todas las asociaciones están hechas para durar.
Bette Midler reveló con claridad los peligros de compartir el centro de atención con otra estrella de igual poder. Un tira y afloja que dio brillo a la audiencia, pero dejó cicatrices profundas tras el telón. Ali MacGraw simbolizó la fragilidad de las amistades bajo el peso de la fama, donde las comparaciones y los chismes pueden romper vínculos con más certeza que la traición abierta. Alan Ladd Jr. representó las luchas de poder ante un sistema que quería dictar su destino y la fortaleza para desafiarlo. Y Edward Hahn, padre, mostró que el dolor puede resonar durante la vida, moldeando decisiones más allá de la escena. Juntos, estos conflictos forman un patrón. La historia de Goldie Hawn es de independencia una y otra vez. Ella enfrentó fuerzas, coestrellas, directivos, y hasta la familia que amenazó con definirla. Una y otra vez peleó, a veces en silencio, a veces a gritos. Siempre a su manera. Por eso, a los 68, sigue siendo una estrella querida y un símbolo de resiliencia. En sus años posteriores, Goldie ha priorizado la familia, la filantropía y el bienestar. Con Mind Up, defiende la salud mental de los niños, convirtiendo sus luchas en herramientas para otros. Aún aparece a veces en la pantalla, pero su legado ya no depende de la taquilla. En cambio, está ligado a la vida forjada fuera de los focos, vida formada por la batalla enfrentada y por la risa que dio al mundo. El costo humano de la fama es alto. Para Goldie, el precio se midió en amistades perdidas, confianza puesta a prueba y heridas. Pero la recompensa, una carrera que perdura, una familia que la quiere y un legado que prueba que la risa puede sobrevivir. Entonces, ¿qué opinas? ¿Fueron las 5 disputas mayores de Goldie exactamente las que esperabas? ¿O te sorprendió que algunos nombres fueran coprotagonistas que chocaran con su humor en pantalla? Para los ejecutivos que dudaron de su visión, por heridas que nunca sanaron, su historia demuestra que hasta Hollywood oculta batallas. La mayoría nunca lo vemos. Ahora te toca. ¿Qué rivalidad te sorprendió más? ¿Crees? La resiliencia de Goldie mantuvo su carrera viva, mientras otros se desvanecían. Deja tus comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Si te gustó este análisis del lado oculto de su viaje, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otro fan, porque la historia no termina aquí. El próximo capítulo podría cambiar cómo ves Hollywood para siempre. Sigue viendo.